Me Desde la cubierta del barco que había tomado el crucero podía ver todo. Un barco enorme, lleno de turistas que, como yo, estaban mirando las últimas actividades del barco antes de partir. Las órdenes de los tripulantes iban y venían, gente que corría, los últimos pasajeros subiendo por el puente para finalizar los últimos trámites. El capitán dio la orden, se escuchó la bocina del barco, las últimas amarras cayeron en el agua, salpicando y con las pequeñas gotitas formando arcoíris. Y el barco se empezó a mover, lentamente, se empezó a apartar centímetro a centímetro. Mientras yo estaba ahí, agarrado de la borda de madera, mirando todo, empecé a notar algo medio raro. El barco no se bamboleaba como debería hacerlo de babor a estribor, siguiendo las olas que llegan contra la orilla, sino que se movía de popa a proa, como si estuviera navegando, como si las olas vinieran pero en forma perpendicular. Yo me empecé a alarmar, al mismo tiempo que se empezó a alarmar el resto de la gente que estaba en el barco. Las olas empezaban a ser cada vez más altas y la frecuencia que se movían era cada vez más rápido. Iba arriba, abajo, y como yo estaba en la popa, estaba en el frente del barco, me empecé a asustar porque el movimiento era cada vez más alto cada vez que se iba al cielo y cada vez más bajo cada vez que iba hacia el agua. Cada vez que iba hacia abajo yo casi que podía tocar el agua con las manos, y cada vez que se iba hacia arriba, hacia el cielo, estaba seguro que iba a tocarlo con la frente. Arriba, abajo, agua, cielo, cielo, agua, cielo, cielo, agua, agua, y me empezó a entrar como una angustia. Me agarré fuerte, 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 inclusive empecé a respirar cada vez más hondo, previendo que el primer chapuzón y que el agua me iba a tapar. Yo estaba seguro de que todos íbamos a morir. Y en ese momento, como en otras circunstancias donde pasé y que pensé que me podía llegar a morir, me agarró como una paz. Me tranquilicé. El destino o la suerte habían tomado la decisión por mí, ya no me importaba cuál hubiera sido. Pero en ese momento sentí como un calor en la espalda, como una sensación tibia. Y unas manos, unos brazos enormes se pasaron por encima de mis hombros, y yo me empecé a empequeñecer hasta transformarme en un niño pequeño, como esos que van buscando a alguien mayor para que los cuidara. Unas manos enormes me tomaron del pecho y sentí el olor al tabaco y la sensación de las mangas de lana y un olor a tabaco que yo ya conocía. Una pera con una barba de pocos días se posó sobre mi cabeza y me empezó a hacer círculos acariciándola. Y yo me quedé tranquilo, me empecé a tranquilizar. Todo empezó a estar en su lugar, el agua en su lugar, el cielo en su lugar, el celeste del cielo, el celeste del agua. Abrí los ojos y era todo celeste. El cielo era celeste, el agua era celeste, el cielo y el agua ambos eran celestes. Y la voz que venía de la barbilla con la barba crecida me decía: quédate tranquilo, conmigo, mientras estés conmigo, todo va a estar bien. Y en ese momento aproveché las últimas sensaciones de ese abrazo grande y cálido que poco a poco se empezó a disolver. Poco a poco ese
rompecabezas que se había armado se empezó a desarmar y yo me empecé a volver cada vez más grande. Me empecé a volver adulto hasta tomar el mismo tamaño que había tenido antes y yo la dejé ir esa sensación. Volví a estar en el barco volvió a estar amarrado al muelle, las últimas instrucciones se empezaron a repartir entre los tripulantes y los últimos pasajeros terminaron de subir al puente de a bordo. El barco lentamente y con un crujido se empezó a mover, separándose de la orilla. Suelten amarras, de nuevo sonó la sirena del barco y zarpamos. Me desperté llorando. Es una lástima que hayan pasado 50 años hasta que logré entender a mi padre. Como él era un hombre de pocas palabras, la verdad que yo nunca me animé a preguntarle el porqué de tantas ausencias prolongadas. Quizá el egoísmo de ser hijo único no me permitió entender que era mi necesidad, la alarma que hacía falta para que él se me acercara. Bueno, este cuento se llama Azul Mar y es de Gustavo Francia.